En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted, que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación, dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar a una mujer ante los ojos de sus hijos. Y eso, que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar y debió tener también alguna madre. Pero yo sé bien que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo, en este inverosímil asunto de los dos, el degradado y envilecido es usted, y que usted, por enceguecido que esté, debe saber eso también como yo. General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta cómo, desde este rincón de miseria, le cruzo la cara con todo mi desprecio. Básicamente las nociones de castigo, de crimen, de delito, de delincuente sobre todo, van a estar fuertemente asociadas a caracterizaciones biológico-naturales, ¿sí? Morfológicas. El surgimiento de la antropología morfológica también corresponde con este periodo y con este ideario. De ahí que lo delictual, lo delictivo, lo criminológico, lo criminogéneo va a estar asociado a malformación, a degeneración, a herencia genética y a estereotipos asociados a la fealdad. Van a seguir, por supuesto, expresiones que vienen desde mucho tiempo antes, como la Edad Media, la asociación de la idea de las enfermedades de salud mental, como diríamos hoy, la locura básicamente, con lo criminal. Claro que para entonces y ya para comienzos del siglo XX no se trata de una matriz meramente biologicista del estilo lombrosiano, que era un reduccionismo biológico, pero las categorías, incluso la de delincuente nato, esta idea de que un ser humano nace delincuente por una matriz biológica hereditaria, se mantienen presentes. Se le agregan sí o se suman otro tipo de explicaciones que no dejan de ser causal explicativas, que no dejan de tener la matriz cientificista positivista del siglo XIX, considerando factores ambientales, factores sociales, factores externos, climáticos incluso, pero que se corresponden con el periodo o una nueva ola de la inmigración en nuestro país. Y entonces ahí de nuevo aparece otro rol cumpliendo el sistema punitivo que es constante en la historia del castigo, que es la de el control de los sectores peligrosos para la sociedad o para el status quo de la sociedad que se pretende mantener. Entonces las olas de inmigraciones que traen ideas anarquistas, socialistas, ideas vinculadas con la reivindicación de derechos laborales, algo que hoy seguramente está fuera de discusión, las 8 horas de trabajo diarias, el día de descanso, etcétera, son claramente objetos de criminalización en la transición del siglo XIX al siglo XX en nuestro país, como expresión de este ideario positivista. Pongo un ejemplo, en el contexto de la Semana Trágica y los contextos de las huelgas obreras, aparece una fuerte criminalización sobre los chicos, y ahí aparece Luis Agote, por ejemplo, autor de la denominada Ley Agote, a fundamentar la criminalización de los chicos porque decía que comenzaban la carrera delictual vendiendo diarios como canillitas y luego terminaban cometiendo grandes delitos.
Y esto en realidad lo que enfocaba era un colectivo peligroso que era la inmigración. Esos chicos que vendían diarios en Buenos Aires sobre todo, eran los hijos de los inmigrantes italianos, sobre todo españoles, de Europa del Este, etcétera, que venían con ideas para entonces denominadas maximalistas, si uno tenía en cuenta la reciente Revolución de Octubre del 17. Con lo cual hay que tener en cuenta que la idea del crimen o el delito tipificado de manera exacta, expresa, específica en la legislación, como la concibe hoy el racionalismo dogmático en materia penal, es una idea que por otra parte en nuestro país ingresa recién a mediados del siglo pasado, ¿sí? En la década del 40 aproximadamente, y cobra auge en la década del 50 y el 60. Mira, en la historia punitiva, los modos de castigo y las tecnologías de castigo han sido enfocadas directamente sobre el cuerpo del sujeto castigado. Ejecuciones a los cuatro vientos, a lo que ha traído la colonia española, particularmente en nuestra región, para lo cual se requirió de la inserción de la tecnología de los caballos tal como se conocen hoy por hoy. Los perros de diseño con fuertes mandíbulas, etcétera, que se cebaban con carne de aborígenes en los siglos XVI, XVII, y con estos ejemplos hay muchísimos, ¿no? de castigos corporales, el látigo, la silla eléctrica, el fusilamiento, y estoy hablando de mecanismos de pena que se han aplicado, la mayoría de ellos en nuestro país. El pasaje hacia el castigo como privación de libertad se supone o se cree como una racionalización del modo de administración del castigo, que en esa racionalización dejaría de ser corporal. Lo cierto es que la historia de la prisión y del modo de aplicación de la pena privativa de libertad pareciera contradecir esta tesis o esta hipótesis, porque el castigo de privación de la libertad se lo puede pensar como algo que no es corporal si uno se queda solo con la dimensión temporal o con la medida de tiempo racionalizado. Esto coincide, por supuesto, con un modelo de sociedad que también sufre fuertes transformaciones, sobre todo en el plano económico de su modo de organización. Cuando el modo de organización pasa a ser capitalista y la unidad de valor que el sujeto tiene para poder tener un desarrollo vital dentro de esa sociedad es su propia fuerza de trabajo, su propio tiempo de vida para ponerlo a disposición en la fábrica para obtener un salario, pasa a ser un valor de cambio también que tiene un costo muy alto cuando le es quitado. De ahí que pueda surgir como castigo la privación de ese tiempo. Pero ocurre que cuando se priva del tiempo de libertad, también se priva del tiempo de vida precisamente. El sujeto encerrado deja de tener todas las posibilidades que tenía cuando estaba afuera. Esto puede sonar como una obviedad, pero no es tanto si uno mira luego las condiciones en las que ese encierro se cumple. Con solo mirar el asunto de los grilletes, por ejemplo, el sometimiento a las celdas húmedas o con agua fría o en temperaturas bajo cero, con castigos corporales incluidos dentro del encierro mismo, uno va a advertir que el castigo de la privación de la libertad, que se pretende un castigo que no es corporal, continuó siendo un modo corporal de castigar. Y hoy por hoy sigue siéndolo, es un problema de abordaje desde las ciencias sociales que se ocupan de la sociología del castigo, la antropología del castigo, de la ciencia jurídica, la criminología, que ha puesto el foco para abandonar esta tradición racionalista que obedece mucho, sobre todo, a la concepción también racionalista de la cuestión penal, ¿no? Del delito ya no concebido como un síntoma del delincuente y el delincuente como sujeto que porta una patología, sino el delito concebido como una mera estructura racional, conceptual, y entonces se racionaliza el concepto de delito y se racionaliza el concepto de pena. Lo que ocurre con esto es que se deja de ver al sujeto mismo, al sujeto que padece el delito, al sujeto que comete el delito y al sujeto que padece la pena.